histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Buenas oyentes de Voces de Lucha. En esta semana vamos a continuar con el balance de los resultados de las últimas elecciones internas, concentrándonos especialmente en la actuación de la izquierda, esta Frente Amplista, y las perspectivas de cara a octubre. Como ya es de público conocimiento, en el resultado de las internas, en general lo que se dio fue una baja votación. De hecho fue la mínima votación a nivel histórico. Esto refleja claramente el desinterés que plantean el proceso electoral a nivel de las masas, donde más allá de la disputa entre el Frente Amplio y la actual coalición de gobierno, a la interna de cada uno de los sectores las cuestiones estaban bastante definidas. Y a su vez se refuerza el hecho de que cada vez que hay una elección que no es obligatoria, la votación es muchísimo más baja que cuando las mismas son obligatorias, lo cual refleja el hecho de que la participación popular en las elecciones burguesas, más que darse con entusiasmo y con interés, se dan por una cuestión forzada, obviamente. En este contexto de baja votación, los sectores que se presentaban a la izquierda del Frente Amplio se presentaban dispersos en varias opciones, cada una haciendo hincapié en uno de los aspectos, en algún aspecto de una plataforma, más allá de que se dio un agrupamiento en torno a la Asamblea Popular, con un par de sectores más que se agrupan en torno a ellos. Después estaba el planteo de Salle, los planteos ambientalistas, etcétera. Como decíamos, ninguno de estos sectores levantando un planteo de conjunto, una propuesta de conjunto que contrapusiera con el programa burgués, el programa de defensa de los intereses de la burguesía que sostienen todos los partidos que tienen reales posibilidades de acceder a algún puesto de gobierno, ya sea el Frente Amplio o los partidos de la actual coalición. Entonces, en primer lugar, lo que nos interesa es discutir desde el punto de vista revolucionario, desde el punto de vista de aquellos que de verdad desean transformar completamente la estructura social de nuestro país, ¿cuál es el sentido de participar electoralmente? Para el marxismo, las elecciones burguesas, como cualquier otra forma de expresión de la lucha de clases, está dictada por el principio de que todas las formas de lucha son válidas. Decía Lenin que el marxismo se distingue de todas las otras formas de pensamiento porque en principio acepta y da por válidas todas las formas de lucha que se dé la clase obrera para enfrentar la opresión de la burguesía. Ahora bien, como es válido para cualquier otra forma de lucha, el hecho de que en principio todas las formas de lucha son válidas no quiere decir que en un momento concreto, en un momento particular dado, sea conveniente tal o cual forma de lucha, o haya que darle prioridad a tal o cual otra forma de lucha en determinado momento. Esto, como decíamos, es válido para todas las formas de lucha que se dé la clase obrera, y en particular para la participación electoral de los partidos que se plantean, por lo menos discursivamente hay algunos que lo hacen, el hecho de aspirar a la revolución socialista. En ese sentido es fundamental tener en cuenta que la participación electoral de un sector revolucionario, lo que se busca es siempre el avance de la organización y la conciencia de la clase trabajadora. Esto es válido en realidad para todas las formas de lucha, la lucha sindical, etc. Entonces, en este caso concreto, lo que debemos de preguntarnos es si la participación electoral que se está haciendo tiene como objetivo estar abonando al desarrollo de la organización de la clase trabajadora, la organización clasista de la clase trabajadora, y a la conciencia de la clase trabajadora de la necesidad de la lucha por la conquista del poder político, la conciencia de ir por un cambio profundo en la estructura social
del país, que es lo que llamamos revolución socialista. Es decir, la expropiación de la burguesía, la expropiación del gran capital y la toma del poder político por parte de la clase trabajadora junto con el resto de los sectores explotados del pueblo. Entonces, cuando analizamos cualquier forma de lucha, en particular la electoral, como decíamos, hay que preguntarnos, la participación en estas elecciones burguesas en Uruguay en el 2024 está permitiendo avanzar en el impulso de un programa revolucionario dentro de la clase trabajadora, dentro de los sectores populares, o está reforzando, en definitiva, este sistema de ocultamiento de la dictadura de clase que es la democracia burguesa. Para eso hay que ver los hechos. En realidad, lo que estamos viendo por los diferentes sectores de la izquierda que se plantean no es el impulso de un programa de conjunto revolucionario, la lucha por cambios profundos en la estructura del país, ni siquiera en una denuncia sistemática de la estructura de dominación en la cual que padecemos como clase. Por ejemplo, nos está denunciando el carácter de clase del Estado, habiendo tantos ejemplos para hacer hincapié, en particular, por ejemplo, en el tema de quiénes recauda impuestos del Estado, en qué gasta el Estado, quiénes subsidia, todo lo que gasta el Estado en subsidiar al capital imperialista con la deuda externa, en sostener al capital imperialista con los diferentes subsidios que se les hacen a través de los tratados de inversión, a través de las diferentes leyes que promueven el negocio del capital imperialista. Todo a costa de lo que le sacan constantemente a la clase trabajadora, con la recaudación del IRPF, el impuesto a los sueldos, el impuesto al consumo popular, como lo es el IVA, el impuesto que después se transforma en lo llamado aporte de la seguridad social. Es decir, cómo toda la estructura del Estado está diseñada a transferir capital, a transferir riqueza desde la clase trabajadora a la burguesía. No está planteado esa denuncia. Ni hablar de el carácter de aparato ejecutor, aparato garante del orden burgués que tiene el Estado, a través, por ejemplo, de la represión. No está puesto en orden del día la cuestión de cómo toda la represión estatal, todo el aparato represivo estatal está diseñado y desarrollado cada vez más en orden de garantizar la propiedad de los bienes de producción en manos de los grandes capitalistas, y de ninguna manera en garantizar el bienestar de la población. Muy por el contrario, el aparato represivo estatal está hecho para reprimir a los trabajadores y para reprimir a la población en el caso que se comienzan a dar muestras de descontento contra las políticas que lleva adelante el Estado. No estaba planteado eso como eje de la campaña electoral en ningún caso. No están planteadas las cuestiones profundas. No se está participando en la campaña electoral denunciando que esa campaña electoral en realidad es un encubrimiento de una dictadura de clase, denunciando el hecho de que gane quien gane, sea cual sea la distribución que se den de las bancas en el Parlamento, la burguesía, la gran burguesía internacional y sus socios locales van a seguir haciendo lo que se les antoja para continuar aprovechándose de los recursos de nuestro país y sobre todo superexplotando a la clase obrera de nuestro país. Eso no está planteado. Lejos de eso, lo que hay es la presentación de una campaña electoral centrada en el plebiscito por la reforma de la seguridad social, donde, como ya hemos señalado en muchísimos casos, no se toca ninguno de los aspectos centrales que hacen el problema de la seguridad social, como todos los problemas del país. No se hace hincapié en el hecho de que toda la seguridad social se financia con los aportes exclusivamente de los trabajadores, como todo el funcionamiento del Estado. No se plantea las exoneraciones constantes a los aportes patronales, no se plantean los regímenes especiales a las exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Plantear que la tarea política fundamental de la clase trabajadora, que el parteaguas en estas en la cuestión programática, en la cuestión electoral, es este plebiscito. Es abrirle la puerta, tenderle la mano a la llamada, por algunos, izquierda frente amplista. Pues si el plebiscito parteaguas de entre quienes están del lado de los trabajadores y quienes no,
Bueno, resultaría que entonces el Partido Comunista es un defensor de los intereses de los trabajadores, el Partido Socialista es un defensor de los intereses de los trabajadores, el PVP, es decir, todo un montón de sectores del Frente Amplio que, debido a su inserción en el movimiento sindical, que dirigen y que tienen que mantener un discurso más a la izquierda del discurso central del Frente Amplio, resultaría que estos sectores son defensores de los intereses populares. Lejos de denunciar el rol de la izquierda la llamada izquierda frente amplista, en el sentido de captar votos, de atrasar el desarrollo de la conciencia de la militancia más avanzada, de la militancia sindical, el hecho de que utilizan estos sectores los aparatos sindicales para poner todo el movimiento obrero a la cola de la campaña electoral frente amplista, con la excusa de que, bueno, que si se gana el plebiscito se va a poder presionar más fuertemente al gobierno que asuma, apoyándose supuestamente en esa izquierda frente amplista. Eso es lo que se refuerza con el planteo de que este plebiscito separa aguas, de que este debe ser el eje de la campaña electoral, que este es el plebiscito del pueblo. Sí, justamente el Partido Comunista lo que está pintando en las calles, lo que definió como consigna que presidiera el acto ya del 1 de mayo pasado, es hacia el triunfo popular. ¿Qué se entiende por triunfo popular? Claramente, este juego de palabras a lo que apuesta es al triunfo del Frente Amplio. Plantear que estos sectores pueden separar lo que es el triunfo electoral del Frente Amplio de lo que es el triunfo del plebiscito es ridículo. Ni siquiera se están planteando el triunfo por el plebiscito, obviamente porque es sabido que con la actual correlación de fuerzas, con la actual decisión política de todos los sectores con representación parlamentaria, de no apoyar el plebiscito, claramente no va a salir aprobado el plebiscito. Entonces, ¿qué es lo que se está logrando hacer? Pues bien, en la búsqueda desesperada de conseguir votos que permitan pelear por una banca, es a eso a lo máximo que aspira la izquierda hasta el Frente Amplista, pues bien, lo que se hace en realidad es desarrollar la propuesta de la izquierda del Frente Amplio, desarrollar las posturas, darle más fuerza al planteo político de los sectores que por izquierda del Frente Amplio actúan precisamente como rastrillo de izquierda para acumular votos en esa pelea que tienen en octubre por volver a dominar el Poder Ejecutivo. Es decir que desde el punto de vista programático no hay ningún planteo que implique un avance en la conciencia popular en este proceso electoral que se está dando y lo que se va a dar hacia octubre. El planteo de centrar todo en el eje del plebiscito, como decíamos, lo único que hace es reforzar las posiciones de los sectores que se plantean a la izquierda del Frente Amplio. Y en la disputa por conquistar una banca, que es a lo que apunta justamente la participación electoral de esta izquierda hasta el Frente Amplista, como decíamos, el punto central es no espantar votos, lavar el discurso, no decir nada que pueda asustar por radical, y por lo tanto, en definitiva, conscientemente entonces se renuncia a impulsar un programa de cambios radicales, de transformaciones profundas de la estructura económica y social del país. Es decir, que desde ese punto de vista entonces, la participación electoral misma de la izquierda no tiene ningún sentido desde el punto de vista revolucionario en este proceso que se está dando. ¿Y qué pasa desde la organización de la clase? Pues bien, dado que la organización que se da a la clase es la forma que adquiere, la manera en que se conforma la clase para luchar por algo, si no está el programa, si no hay un programa de cambios profundos que impulse realmente un rompeaguas entre los que defienden los intereses de la burguesía y los que defienden los intereses de la clase trabajadora y el pueblo explotado, si eso no está, claramente que no hay un impulso para el desarrollo de la organización clasista. Justamente lo que hay es un impulso que refuerza aún más la dominación de la estructura burocrática en las organizaciones de la clase, una estructura burocrática dominada obviamente por los aparatos sindicales frente amplistas. Ha pasado desde hace mucho tiempo, pero el ejemplo más reciente fue con el plebiscito de la LUC, cuando se puso todo el primer año de gobierno y parte del segundo al movimiento sindical, el movimiento obrero en general, a juntar firmas y luego impulsar una votación. Los sectores que se reforzaron fueron claramente los sectores frente amplistas, que fueron los que ganaron sistemáticamente
las elecciones en los sindicatos que se fueron dando luego, y que además lograron reforzar su lógica de dominación, su lógica de funcionamiento sindical burocratizado, donde todo está volcado a la institucionalidad burguesa, donde nada se sale del libreto y donde la participación de las bases cada vez es menor. Pues bien, el proceso que se ha recorrido con este plebiscito de la seguridad social refuerza exactamente y continúa exactamente el mismo camino. Este planteo, lo que está haciendo, estas formas de actuar de la izquierda hasta el Frente Amplista, de criticar al gobierno y no criticar al Frente Amplio, de centrarse en un aspecto puntual de la política y no en la política de conjunto, no en la necesidad de un cambio profundo. Esta política lo que hace es reforzar las estructuras burocráticas como, ni hablar, la del PIT-CNT, dominado totalmente por los intereses frente amplistas. El ejemplo de esta campaña respecto al plebiscito de la seguridad social, donde la cara visible no es nada más ni nada menos que Abdala, Partido Comunista, y donde, como decíamos, se ha logrado por parte de la burocracia, por supuesto, asimilar el planteo de que el triunfo popular en el plebiscito es el triunfo popular del Frente Amplio, y lo cual permite movilizar a las bases sindicales y permitirá mucho más de cara a octubre el proceso de juntar votos para la izquierda frente amplista. Los sectores de la izquierda hasta la frente amplista creen, o lo plantean explícitamente, que esa misma base frente amplista les va a dar los votos necesarios para llegar a obtener alguna banca en el Parlamento. Como decíamos al principio, la participación electoral, desde el punto de vista revolucionario, solo tiene sentido si lo que se busca es hacer avanzar un programa, justamente un programa revolucionario entre la clase trabajadora y el pueblo explotado, un programa que plantee cambios profundos y radicales en la estructura social, económica del país. Al mismo tiempo, si justamente esa campaña permite una diferenciación con el reformismo, con la burocracia sindical, permite impulsar el desarrollo independiente de la clase trabajadora a nivel político, a nivel de las organizaciones de masa, por ejemplo, a nivel de movimiento sindical, justamente nada de eso es lo que está presente en la actual campaña electoral que se está desarrollando en nuestro país. Por nuestra parte, esto es todo.